Yo soy Renata Turrent, soy profesora de la UNAM y militante del obradorismo, la 4T. Con lo que a mí me gustaría empezar siempre es reconociendo el horrible dolor. Creo que cualquier persona, cualquier mujer que podemos pensar el terror que vivió cualquier víctima de feminicidio, de violencia, porque todas hemos sido víctimas en menor medida, afortunadamente, pero ese terror con el que creces te hace que estos casos te recuerden lo vulnerables que somos las mujeres en un país como México, desgraciadamente. A los padres, de verdad fue algo horrible, o sea, algo que de pronto sacude al país y el problema es que pasa constantemente. Entonces, bueno, es muy doloroso. Entonces, siempre empezar con eso. Todavía no queda muy claro qué ha pasado. Hay versiones por todos lados, poca información por parte de la Fiscalía de Nuevo León, el gobernador haciendo un show al respecto, marchas, parece que está todo fuera de control y sobre todo la gente no entendemos muy bien, entonces también cuesta trabajo decir, bueno, parece que pasó esto y por lo tanto esta es la persona culpable, o acá se debe de pedir la cabeza de alguien, políticamente hablando, no sé. Como no tenemos esa información y esa transparencia muy claro, pasó más o menos lo mismo en Querétaro cuando estuvo el tema de la violencia ahí en el estadio de la Corregidora. En Querétaro fue algo muy similar. Que era, había versiones en los medios distintos, que si se habían muerto 10 y tantas personas, acá que hubo un momento que dijeron que habían encontrado otras 5 víctimas y luego que no, que si estaban, vaya, es un relajo en materia de comunicación y entonces pues la ciudadanía no sabemos a quién voltear a pedir responsables, ¿no? ¿Qué está pasando? Y yo creo que lo más grave de esto, y traigo a colación el tema de Querétaro, porque creo que hay muchas similitudes en el manejo de estos crímenes, y es que se echan la bolita entre el gobernador y la fiscalía. Entonces el gobernador dice, bueno, la fiscalía ya lo está haciendo, la fiscalía no sale a anunciar nada, y como la fiscalía ni se elige al fiscal por elección popular, son fiscalías independientes, entonces pues nadie está pagando el costo político. Más o menos ahí lo de Querétaro más o menos lo pagó el gobernador, pero ahí medio, entre ese va y viene que se echaban la bolita entre la fiscalía y el gobernador, pues entonces la gente acaba no sabiendo justamente, a ver, esta es responsabilidad de la fiscalía y el fiscal tendría que irse, ¿no? Si no hizo un buen manejo. O exigirle, necesitamos ver los resultados. Y eso no se puede ver porque creo que es uno de los fracasos de las fiscalías independientes y es una de las herencias que tenemos del periodo neoliberal, donde nos dijeron, bueno, es que todo lo independiente funciona mágicamente perfecto. Bueno, vemos que no, las fiscalías independientes son un fracaso. Por 2 razones. Una, por esta que menciono, que nadie paga el costo político. Entre ellos pueden que no se hablen, pues lo que pasa en Morelos, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco y el fiscal, pues se traen del chongo un peleito político ahí y entonces ni se paga el costo político del mal manejo de los casos por parte de la fiscalía, ni lo paga por completo el gobernador, porque no por esa independencia. Y además se le quita el poder al gobernador de tener una política pública de criminalidad por medio de la fiscalía. Es que esto de las fiscalías locales es un disparate, ¿no? Así no funcionan las fiscalías en ningún lado. Y si fueran a ser independientes, pues entonces que fueran elegidos los fiscales por voto popular, para que entonces la gente podamos sacar a los fiscales que no están funcionando. Eso daría como primer saque. Por supuesto, creo que además del tema ya de políticas públicas que hablábamos ahorita, como de quién tiene que resolver, quién paga el costo político, existe otra parte ya más social de qué nos ha sucedido como sociedad, valga la redundancia, y la descomposición social en la que nos encontramos, incluyendo medios de comunicación, incluyéndonos a todo mundo, por la respuesta que tenemos a esto, ¿no? No todo el mundo, porque el movimiento feminista siempre se
está a la altura, ¿no? Sale a las calles, pide mediante la protesta que se resuelva esto. Pero los medios de comunicación hacen un trabajo vergonzoso y no es la primera vez de sacar noticias que ni siquiera están confirmadas, sino, no me voy a acordar el caso Ingrid, me parece, de que los medios de comunicación sacaban el cuerpo de la persona. ¿Qué es eso? Eso es una falta de respeto a la dignidad de la persona que fue asesinada, a la familia, a los seres queridos. De verdad es una descomposición social de la que no entiendo muy bien cómo vamos a poco a poco salir adelante, pero que definitivamente se tienen que empezar a denunciar, a hablar. Eso no es posible, ¿no? No podemos hablar así, no podemos mostrar lo que está pasando de una manera cruda, vil, sin ninguna ética, como muchos de los medios de comunicación han hecho, no con este femicidio, con muchísimos. Bueno, todavía ni siquiera sabemos si se va a investigar como feminicidio, ¿no? Parece que la fiscalía dice que todas las líneas están abiertas, pero bueno, no se puede llamar todavía. Entonces creo que eso es otro de los temas que tendríamos que estar volteando justamente al feminismo para aprender cómo sí, por dónde ir, ¿no? Creo que la respuesta la tenemos como sociedad mexicana, la tenemos en el feminismo, de cómo se tienen que tratar estos temas desde lo público, desde los medios de comunicación, y eso aunado, por supuesto, a ya cuestiones de política pública más específicas como las que platicábamos ahorita. El feminicidio tiene la raíz en un odio por las mujeres, ¿no? Pero no creo que hayamos podido lograr entender bien qué nos está pasando, ni siquiera ahí, ¿no? Creo que ese sería el primer paso que tendríamos que estar como sociedad buscando a las expertas en este tema. Marcela Lagarde, por ejemplo, que fue, bueno, es precursora del tema, ella acuñó el término en México. Entender, acudir a las expertas, a las mujeres a las feministas que han estudiado esto, y poder entender qué está pasando y cuál es la diferencia entre las muertas de Juárez, por ejemplo, y lo que está pasando ahorita. ¿Es la misma raíz? ¿Son cosas diferentes? Ni siquiera sabemos eso. Y creo que algo que vale la pena mencionar, y doy un dato aquí que a mí me parece esclarecedor, es que quizá me atrevo a decir que la raíz de las causas pueden ser muy similares a las de las muertas de Juárez, pero el encrudecimiento y lo mucho que se disparan los feminicidios tienen que ver con la descomposición social que genera la guerra contra el narcotráfico. Y si tú te pones a ver la gráfica de los homicidios a partir de la guerra de Felipe Calderón, se disparan en el sexenio de Felipe Calderón, se triplican los homicidios, pero si tú ves la gráfica de los feminicidios, crece a la misma tendencia, es exactamente la misma tendencia. Obviamente el número es distinto, pero si tú graficas en un eje los homicidios dolosos y en el otro eje los feminicidios, las gráficas crecen de la misma manera durante el periodo de Calderón y en adelante también. Entonces esto nos da una pista de que cuando la violencia le pega a un país como México, se encrudecen los crímenes en contra de las mujeres todavía, por lo menos a la misma tendencia, ¿no? Entonces, cuando los homicidios se triplican, los feminicidios también se triplicaron. Entonces, hay algo que tiene que ver, por supuesto, de raíz con por qué se mata a una mujer, y dos, además, que cuando un país se vuelve más violento, pues esto a las mujeres las arrastra también. Ahora, creo que hay algo muy importante de los feminicidios que de repente se quedan sin hablar, y yo quisiera aclarar, yo no soy experta en feminicidios, ¿no? Estos son algunos datos que yo sé, y esto un poco con experiencias personales y experiencias de mujeres que platicamos mucho de este tema. Y creo que algo que se queda de pronto flotando en la conceptualización del feminicidio es que pareciera, al no explicarse bien, que los feminicidios pasan así de la nada, ¿no? Que de repente un señor va a llegar de la nada y me va a asesinar. No que eso no pase, pero eso es muy raro. Ese sí no me atrevo a dar el dato porque no lo tengo, pero la grandísima mayoría de los feminicidios, me parece que más del 90%, son cometidos por personas, hombres que conocen, ¿no? Entonces, que la mujer conocía. Entonces, bueno, el hecho de que esté pasando dentro de las relaciones personales de las mujeres también es distinto, y hay que analizar cómo sucede. Y pongo un ejemplo.
no es de que de la nada un señor venga y me vaya a matar, o de la nada mi pareja se vuelva loco y me mate, ¿no? Sino que los feminicidios generalmente son una escalada de violencia. Poco a poco empieza con un grito, luego un empujón, luego una mordida, luego te encierran en la casa y va creciendo. Y entonces eso también nos da pie a decir, bueno, entonces se pueden hacer estrategias de prevención por medio de la violencia doméstica, etcétera. Pero los feminicidios no es que sucedan así de la nada, no por lo menos no la mayoría, ¿no? Sí hay algunos que por supuesto suceden más así. Pero bueno, eso es importante como para entender los feminicidios. Y hay otra cosa importante a aclarar en tema de los feminicidios, porque nos dicen mucho de pronto, y esto es un tema de desinformación, y es, bueno, ¿por qué hablar de feminicidios y de violencia contra las mujeres si las víctimas, en número por lo menos, más fuertes son los hombres, ¿no? Se mueren más hombres que mujeres. Eso es cierto. Pero hablamos de feminicidios porque quien mata son la grandísima mayoría hombres, ¿no? Tanto a hombres como a mujeres. Entonces, por supuesto que es una violencia en contra de las mujeres específico, porque no es como que se estén matando mujeres entre mujeres o no. No, es una violencia sistemática en contra de las mujeres que atraviesa toda la vida pública y privada de las mujeres, ¿no? Empieza ahí acoso en la calle, violencia doméstica, violencia en los espacios laborales, violencia a las niñas. México es uno de los países con más violencia sexual a niños y niñas, en específico a niñas. Entonces, digamos, esto es lo que significa violencia sistemática en contra de las mujeres. Desde que naces estás sujeta a ser violentada a mayor o menor medida, y por supuesto el feminicidio es la expresión más violenta de esa violencia sistemática en contra de las mujeres. Por supuesto, y creo que vale muchísimo la pena analizar el caso de la Ciudad de México, y no creo que se esté analizando bien a nivel federal. Yo llevo varios meses, incluso me atrevo a decir que más de meses, años, diciendo es que debería de hacerse una sección, cuando se informa en la mañanera lo de los datos a nivel nacional de seguridad. Yo creo que tendría que haber una sección donde fuera un quién es quién inverso, donde se pusiera el caso más exitoso de manejo de crimen a nivel estatal, porque la gran mayoría de los crímenes están a cargo de los estados, no son crímenes federales, ¿no? El homicidio, el feminicidio. Entonces, por supuesto que la estrategia federal ayuda a la Guardia Nacional, todo lo que se hace a nivel federal ayuda a los gobiernos estatales. Pero hay una parte del gobierno estatal que se necesita replicar en donde se está haciendo bien. Sobre todo, creo que el ejemplo de la Ciudad de México es claro, ¿no? Porque lleva varios informes de la jefa de gobierno donde se muestran los datos, son impresionantes. Ahorita doy algunos, pero creo que eso ayudaría a dos cosas. Uno, a que la gente se enterara que la mayoría de los crímenes se tienen que atender a nivel local, y por lo tanto eso le pone un costo político a las y los gobernadores muy fuerte, lo cual es positivo. Dos, que se replique, aunque esto te podrían decir, bueno, para eso son las mesas de seguridad de las mañanas, y ahí obviamente se comparten parte de esta estrategia, y pues ahí se puede replicar. Sí, pero si es público para la gente, entonces también la gente de Nuevo León puede decir, oye, pues si en la Ciudad de México están haciendo las cosas bien, ¿por qué Samuel García y Fiscalía no están haciendo ustedes algo similar a lo que está haciendo Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum? Y eso eleva el costo político a hacer una mala mancuerna ya que está esto de las fiscalías independientes que ya hablamos, pero bueno, pues obliga a los gobiernos pues órale, a ver cómo le haces, pero haz una buena mancuerna con la fiscalía. Y yo traigo aquí unos datos de la Ciudad de México, porque creo que es importantísimo que se difundan y que se voltee a ver a la Ciudad de México como un caso de éxito para poder replicar esto y acompañar desde lo estatal al gobierno federal en estrategia de seguridad. Los delitos totales en el sexenio de Claudia Sheinbaum, esto es un corte de 2019 a 2022, los delitos totales bajaron 56%. No lo voy a leerles todo porque los voy a aburrir, pero vale mucho la pena ver el reporte completo, pero doy algunos datos impresionantes, además de este total. Homicidio doloso, 61%. 61%, es el nivel más bajo desde 2006. Es decir, estamos regresando, después del pico al que nos llevó Mancera, estamos regresando incluso a épocas pre-guerra contra el narcotráfico de Calderón. Robo de negocio con violencia, menos 68%. Robo al metro, robo en el metro, menos 74%. Y así, no hay todos los datos que saca el
el gobierno de la Ciudad de México van a la baja. Entonces, claramente hay algo que se está haciendo en la policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía y con programas sociales. Es obvio que si haces uno pero no los demás, es obvio que no funciona. Entonces, la Ciudad de México es un ejemplo de cómo se profundiza los programas sociales que hay a nivel federal, se atiende a las causas. La doctora Sheinbaum ha demostrado aquí cómo ha profundizado el proyecto de transformación. Los niños tienen becas, existe la Secretaría de las Mujeres, hace muchísimo trabajo en lunas, en senderos seguros, las abogadas de las mujeres, en la Fiscalía. Es realmente un caso de éxito que se tendría que voltear a ver en todo el país para ver qué está sucediendo en estos 3 niveles. A nivel ejecutivo, con programas sociales que atiendan las causas, profesionalizando a la policía, se les ha subido el sueldo, se ha profesionalizado, se ha hecho un cuerpo de mujeres policías gigante. Y eso ha revolucionado la policía. Basta con escuchar a las compañeras policías y ver cómo ellas desde adentro están transformando una estructura muy patriarcal, de las más. Y ellas han sabido voltear las cosas ahí. Y por supuesto la Fiscalía y su relación con el Ejecutivo. La fiscal ha hecho un grandísimo trabajo también. Y una cosa está la percepción del crimen, y es algo cierto en los ciudadanos. Si tú le preguntas a la gente, cuando tú ves en una ciudad o en un estado, lo que sea, que empieza a bajar el crimen, hay un rezago porque la gente, si a mí me acaban de asaltar hace un año, yo siento que me acaban de asaltar y no me siento segura. Tardo mucho tiempo en empezarme a sentir segura, sobre todo si fui víctima de algún delito. Entonces, ese rezago dura. Hay diferentes mediciones, pero tarda mucho tiempo en que la gente se empiece a sentir los datos positivos que podemos ver, los que yo les menciono y los que están en el reporte que es público. Entonces eso por un lado, y eso para la gente, ¿no? O sea, que la gente que vive aquí en la Ciudad de México y todavía no se siente segura, es normal, ¿no? Que eso suceda, pero es importante también ver esos datos justamente, que se informe de manera efectiva esos datos para que la gente vea que está mejorando a pasos agigantados. Ahora, la estrategia de medios es otra cosa muy distinta, porque los medios tendrían que ayudar a que ese rezago, que obviamente varía dependiendo mucho de los informes de los medios de comunicación, fuera más rápido y la gente se empezara a sentir más segura, dado que los datos son muy positivos. ¿Qué hacen los medios de comunicación ahorita? Yo lo que identifico es una campaña en contra de la doctora Sheinbaum tremenda, y creo que se va a ir empeorando conforme pues se acerquen las elecciones del 24. Entonces, cuando hay datos positivos como se hace un vacío total, como si no hubiera habido. No se informa, nadie dice nada, no lo encuentras en un solo medio de comunicación. Medio lo comentan ahí, pero a menos de que te vayas a algunos canales de televisión pública, solamente ahí puedes informarte, ¿sí? O con las conferencias de prensa de la doctora Sheinbaum, ¿no? Pero si no, pues entonces se queda un dato que tendría que ser algo positivo para todo el país, porque tendríamos que decir, hay luz, ¿no? Podemos voltar a ver modelos exitosos en nuestro propio país de cómo podemos salir adelante de este infierno que nos afecta a todos y a todas. Pues no se habla nada porque hay una estrategia política desde los medios de comunicación hegemónicos en contra de cualquier político que se le acerque a López Obrador, y sobre todo si pudiera imaginarse en un instante que pudiera significar una sucesión que además profundizaría la transformación. Entonces yo creo que conforme se acerque el 24, pues los ataques o los vacíos de información en cuanto a la gestión del gobierno de la doctora, pues cada vez van a ser más fuertes. Y creo que eso no le ayuda, repito, a nadie, ¿no? Eso tendría que ser algo que a cualquier ciudadano mexicano tendría que estar feliz de ver que se puede hacer un buen trabajo y que hay alguna salida después de más de una década de estar en la guerra, ¿no? Contra el narcotráfico y sumidos en esta violencia tan tremenda. Cuando buscas informarte de una manera crítica, seria, informada, pues se vuelve difícil, porque ese experimento que dice el presidente en las mañanas, que lo dijo, bueno, lo dice muchas veces, pero de que le cambies al radio, sobre todo al radio aquí en la Ciudad de México, es de verdad una locura. Es todo el día y noche en contra del presidente, en contra de cualquier cosa que se acerque a
al presidente y los resultados. Yo siempre pongo de ejemplo a mi mamá. Mi mamá era una persona que consumía con los medios de comunicación normales y entonces, pues les crees, ¿no? O sea, pues o mi abuelita, ¿no? Y me dice, pues lo escuché en las noticias, ni modo que esté mal. Pues sí, le digo yo, sí, vela, sí, está mal. O sea, las noticias tienen una agenda política. Creo que en el momento en el que las y los ciudadanos se saben desprender de esa idea de que los medios de comunicación están ahí solamente para comunicar y no para hacer política, entonces les cambia la perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Porque entonces se empiezan a informar en otros lados y aquí coincido con el presidente en que los medios independientes, sobre todo en YouTube, en espacios independientes, ya existe posibilidad para aquellas personas que están desencantadas con Televisa, con Radio Fórmula, con todos estos medios hegemónicos que traen una agenda política. Hay un podcast en España que lo lleva Pablo Iglesias que se llama La Base. Es un grandísimo programa para quien no lo haya visto. Hacen análisis de medios todos los días, de lunes a jueves. Y entonces te ponen las primeras planas de los grandes medios hegemónicos europeos y te dicen, mira, mira cómo llegan a esta conclusión. Mira lo que dicen todos, el nado sincronizado de los medios. Mira lo que hicieron con las elecciones en Francia ahorita, ¿no? Cómo prefirieron que llegara alguien de la extrema derecha como Marine Le Pen antes de apoyar al candidato de izquierda. No, o sea, entonces te enseñan cómo construyen los medios hegemónicos toda una narrativa alrededor de defensa de los derechos, de los que creen que son derechos, de los intereses económicos. Y para prueba de esto te enseñan, mira, de todos los medios de comunicación que hay en España, hay 10 familias que son dueñas de todos los medios de comunicación en España, de todos los medios grandes. Entonces, imagínate el poder que tienen esas 10 familias que nadie eligió, no son democráticamente electos por nadie. Son 10 familias con muchísimo poder económico que entonces deciden lo que se consume hegemónicamente en el país de noticias. Y lo mismo pasa acá. Entonces, pues salirse de esos, hay muchísimos periodistas muy serios, muy respetables en medios de comunicación alternos y eso es lo que yo recomendaría. Y ver los informes directos, así como la mañanera, que le exijan a sus gobernantes, ¿no? La gente que está afuera acá, pues ahí también se replica la mañanera y hay conferencias de prensa de la jefa de gobierno. Pero que eso se exija, ¿no? Que tengan que salir a dar la cara.